las vías anabólicas. Entonces no hagas un ciclo con testosterona, boldenona y dianabol. Hay que ser un poco más inteligente y optimizar todas las vías anabólicas. Quería aclarar un poco un video anterior que hice. O sea, la primera vía anabólica es evidente, es el receptor androgénico, ¿sí? La estimulación del receptor androgénico con los compuestos que haga la generación de todas las implicancias genómicas a nivel del núcleo y, bueno, la interacción con el ADN, con el ácido ribonucleico, los ribosomas y la síntesis de proteína que todo esto genera. Ese es uno. Evidentemente también tenemos el complejo, el receptor a nivel de la globulina fijadora de hormonas sexuales, que también tiene a nivel de la membrana celular una respuesta no genómica, pero que al interactuar con ese receptor va a permitir que algunos andrógenos que estén fijados en esa globulina pasen luego al núcleo, y además de eso va a tener una respuesta dentro de ese receptor exclusivo de esta globulina, este complejo que tiene este receptor de la globulina, va a permitir algunos mecanismos no genómicos a nivel de la generación de fuerza, diferentes cuestiones a nivel del sistema nervioso, neurológicas, y con algunos canales de calcio que van a estar muy implicados luego en el entrenamiento. Después también tenemos la vía anabólica de la insulina, ¿sí? En cuanto a la utilización de nutrientes, la partición de nutrientes, lo mismo que ocurre con el factor de crecimiento sin la insulina 1 para la utilización de nutrientes y lo que desencadena luego la acción anabólica, ya sea por ese mecanismo propiamente dicho del factor de crecimiento sin la insulina 1 y por el mTOR. También tenemos la cuestión de la inhibición de los glucocorticoides o de los receptores de los glucocorticoides, que algunos compuestos generan en mayor medida que otros. En definitiva, casi todos terminan generando un poco esta inhibición de la acción de los glucocorticoides en el tejido contráctil, pero hay algunos compuestos que son más efectivos en ese sentido. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando se inhibe este receptor, se impide la degradación del músculo, ¿sí? Por lo tanto, esto también genera esta conservación de la masa muscular y es una vía de esta forma anabólica. Y después tenemos algunas que coadyuvan también al anabolismo, como los receptores de la progesterona y el estradiol. Esto ocurre, por ejemplo, con la progesterona, con los derivados de la 19-nortestosterona, ¿sí? La trembolona, por ejemplo, va a interactuar con este receptor, generando algún tipo de translocación luego a nivel del núcleo y en la síntesis de proteína, con otras características también en cuanto a la generación de colágeno y otras implicancias que tiene la interacción con ese receptor de la progesterona. Al igual que con el estradiol, a veces el estradiol, el receptor estrogénico, se entiende que no tiene ningún tipo de implicancia anabólica, pero en la sinergia, cuando todos estos compuestos actúan en conjunto, es cuanto mayor provecho le sacamos al ciclo y termina generando un mayor anabolismo. Y esto es un poco a lo que yo quería llegar, que no hay que exacerbar mucho una vía anabólica, es decir, utilizar o emplear compuestos que vayan a activar totalmente y exclusivamente, por ejemplo, el más habitual, el receptor androgénico, es decir, hacer un ciclo con testosterona, boldenona, dianabol y alotestin. Estamos estimulando el mismo mecanismo, la misma vía anabólica de forma sobreabundante, es decir, sería lo mismo
en vez de hacer un ciclo con 250 miligramos de testosterona y 300 de boldenona, el estímulo va a ser muy similar si subimos la dosis de testosterona, es decir, 250 más los 300, vamos a 550 de testosterona, y el resultado evidentemente va a ser muy similar, por no decir el mismo. La única implicancia ahí es el manejo de los estrógenos, es decir, a mayor cantidad de testosterona, mayor precaución tenemos que tener en cuanto a la aromatización de todo esto. Además de que la boldenona, no el compuesto en sí, pero sí una vez metabolizado, hay 4 metabolitos de la boldenona que al parecer interactúan con la aromatasa y por lo tanto terminan compitiendo con la testosterona y por lo tanto se terminan convirtiendo esos metabolitos de la boldenona en otro compuesto que al parecer podría derivar finalmente en la aparición de estrón y no de estradiol, y esto, bueno, morigeraría la implicancia de la aromatización que se estaría generando, pudiendo controlar de una forma adecuada la cantidad de estradiol y los potenciales efectos secundarios que eso tendría a nivel, por ejemplo, de la ginecomastia. Pero bueno, esto es muy importante, la cuestión de cómo estimular las vías anabólicas, por todos estos que nombré antes y por las cuestiones genómicas y no genómicas. Las genómicas son aquellas que van directamente al núcleo, que el receptor se trasloca, pasa de la membrana, va al núcleo y genera toda la actividad a nivel del ADN en la célula. Y lo no genómico, si bien son varias las cosas que tienen están implicadas en lo no genómico, para hacerlo simple, va a estar más relacionado con los canales de calcio. Estos canales de calcio lo que pueden generar es una gran cantidad de fuerza a nivel de las fibras musculares, de los sarcómeros. Cada contracción muscular está relacionada o se termina desencadenando en virtud de estos canales de calcio. Por lo tanto, estimular también esta vía va a generar una posibilidad de un entrenamiento mucho más intenso